¿Qué tal amigos de HBA Noticias? Un gusto saludarlos, buenos días. Ya en unos minutos más van a ser buenas tardes este domingo que ha tenido bastante movimiento dentro de lo deportivo por lo que está pasando acá en Arequipa con la Maratón Virgen de la Candelaria, dentro de lo político por el golpe que ha significado la última encuesta que acaba de publicar el Diario del Comercio referente a Datum Internacional y lo que se nos viene, que son los debates presidenciales a partir de esta semana. ¿No? Hoy nos acompaña la doctora Susana Castañeda, candidata al Senado Nacional con el número 3 por País para Todos, para hablar sobre estos temas y otros que son de interés, obviamente, para la colectividad. Doctora, bienvenida a HBA Noticias, muy buenos días. Muy buenos días, Henry. Muy contenta de estar en tu programa. Sé que tiene una gran sintonía y una gran cantidad de seguidores. Doctor, empecemos por lo primero, lo que está más fresco, la encuesta que acaba de presentar el Diario El Comercio mediante Datum Internacional, que nos dice que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han cambiado de lugar. Antes López Aliaga aparecía primero, hoy aparece Keiko Fujimori. López Chau en tercer lugar. En cuarto lugar, Carlos Álvarez, que acaba de subir en las encuestas, y también la presencia ya de Jorge Nieto, que viene desde muy atrás. César Acuña le sigue a Nieto y Wolfgang Grosso, que iba a ser el llamado outsider, pero vemos que ahora acaba de caer. Bien, ¿Cómo interpreta usted esta encuesta de Datum Internacional? claro. Mira, efectivamente hoy día se ha publicado la encuesta de Datum Internacional. Hay un empate técnico entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pero como bien dices, ella pasa al primer lugar, aun cuando el porcentaje sea muy pequeño. López Chao está con un 6.5%. Nuestro candidato Carlos Álvarez ha subido del 4% al 5%, pero está ocupando el cuarto lugar. Jorge Nieto está en 4.0 y baja César Acuña a 3.6 y también, como bien lo dijiste, Grosso ha bajado y ya se encuentra en un séptimo lugar, ¿no? Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es que nuestro candidato se mantiene, pero que de 4 ha subido a 5. Y estamos totalmente convencidos que el día de mañana, después de ser escuchado, mucha gente indecisa, personas que aún no saben por quién definir el voto, lo harán por él, porque tiene muy buenas propuestas, especialmente en el rubro que se tratará el día de mañana. Respecto de César Acuña, su bajada, al igual que de Grosso, y la subida de Jorge Nieto, está demostrando que el voto juvenil, ¿no?, es un poco voluble, ¿no? Y yo creo que es porque no he escuchado todavía con un debate como el que se va a realizar el día de mañana, con claridad y firmeza, ¿no?, respecto de lo que les hablarán los demás candidatos y podrán hacer una especie de comparación. Pero cuando escuchen a nuestro candidato, yo estoy segura de que tomarán otra opción. Bien. Doctora, por un lado tenemos el tema presidencial, ¿no?, que está en este momento en la mirada de la población interesada en las elecciones que se nos avecinan este mes de abril, que ya está a la vuelta de la esquina, dicho sea de paso. Pero por otro lado tenemos el tema de la bicameralidad. Los peruanos, después de muchísimos años, desde los 80, porque en los 90 tuvimos una bicameralidad y Fujimori terminó por transformarla en una sola cámara, vamos a regresar a elegir senadores y diputados, con la particularidad de que esta vez vamos a tener que elegir entre senadores nacionales y senadores regionales y diputados. Más complicado todavía. ¿Qué es el Senado? Porque muchas veces conversamos con los electores y todavía no terminan de comprender qué es lo que se avecina. Sí, el Senado va a pasar a ser una de las cámaras del Congreso, ¿no? Como bien dices, diputados, 30 senadores nacionales, 30 senadores regionales. Será una cámara muy poderosa, porque ahora son los diputados, los 130 diputados, quienes presentan sus proyectos de ley, los discuten, los aprueban y terminan saliendo las leyes, ¿no?, o también derogándolas. Pero ahora va a ser el Senado como primera función la que tiene a cargo el tema de evaluar las propuestas de ley que le presenten los diputados, aprobarlas, modificarlas o no darle pase. Entonces, me parece que es una función legislativa importantísima, porque en sus manos estará decidir
si una ley va o no va, en primer lugar. En segundo lugar, ahora los diputados son los que resuelven llevar a cabo el proceso de acusación constitucional, ¿no? Y levantar o no levantar el fuero parlamentario para que pasen al Poder Judicial y sean juzgados los altos cargos de la nación por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. A partir de julio, del 28 de julio de este año, será los diputados lo que le presenten la acusación constitucional y será el Senado el que apruebe si ese alto cargo de la nación, llámese juez supremo, fiscal supremo, contralor de la República, defensor del pueblo, miembro del TC, del Tribunal Constitucional, los propios miembros del Congreso, diputados o senadores, hay evidencia de pruebas respecto de lo que han hecho en el ejercicio del cargo y les levantarán la inmunidad parlamentaria. Y en ese sentido, uno de mis compromisos es de que cuando pase una acusación constitucional y efectuado un estudio íntegro del tema, determinar si esta persona tiene evidencias de haber infringido la Constitución o haber cometido un delito, se le levante la inmunidad parlamentaria y pase a ser investigado penalmente, con lo cual evitaremos los blindajes. También es un tema... Sí, no le interrumpo. Sí, dígame, doctora. Y el otro punto también que me parece que es importante es que va a tener en sus manos la elección de altos cargos de la nación. Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva, entre otros. Y, por lo tanto, si vemos esa función, esa parte de la función de representación, vemos que es una Cámara muy poderosa, distinta a la que ejercerá funciones distintas a la de los diputados actuales, con el agregado de que no podrá ser disuelto por el presidente de la República. En los últimos años, los peruanos hemos pasado a ser comidilla internacional. Los análisis de política latinoamericana nos ubican como un país inestable precisamente en esa materia, por cambiar continuamente de presidentes, por las disputas entre el Congreso y el gobierno de turno, generando incertidumbre. Con esta división de cámaras, podríamos decir que ese sistema parlamentarista que hace daño o que obstruye un gobierno, o que al contrario se vuelve una justificación de un gobierno para poder atacar y no abordar los temas de fondo como seguridad, como corrupción, empleo o economía. ¿Podría variar, doctora? Si se eligen a las personas idóneas, correctas, íntegras, que no lleguen al poder para seguir con las mismas prácticas de ahora, yo creo que sí. Y eso va a merecer que el pueblo tome conocimiento de las personas por las cuales va a emitir un voto consciente y responsable, revisando sus hojas de vida. Sé que son muchos candidatos, pero esa es nuestra función, nuestro deber como ciudadano y a la vez nuestro derecho para elegir a las mejores autoridades. Lamentablemente, y como lo has manifestado, lo que hemos visto en el Perú, que cambian de presidentes constantemente, pero que también esos cambios han obedecido a que estas personas han estado involucradas en casos de corrupción, pero que también parte del Congreso promueve que esos casos de corrupción se mantengan y nosotros ya no podemos permitir que pase esto. Por lo tanto, yo considero de que si se elige adecuadamente tanto a los miembros del Senado como de los diputados, tendremos los cambios que el Perú necesita y no tener los pactos mafiosos que ahora se vienen dando y que permiten que personas que no deberían llegar al poder ejecutivo, se mantengan, o que el Congreso quiera emitir las leyes que desee para desmedro de la población. Doctora, usted nos acaba de decir, hay que elegir a las personas idóneas. Y para poder elegir a personas idóneas debemos conocer quiénes son. ¿Quién es Susana Castañeda Otsu, candidata a senadora nacional por País para Todos, candidata a senadora nacional con el número 3? Coméntenos un poco sobre su trayectoria, tanto laboral como académica. Ya, muchas gracias, Henry, por esa pregunta. En primer lugar, decirles que toda mi vida la he dedicado al sistema de justicia,
Primero he sido fiscal durante 10 años, siempre en la materia penal. Luego renuncié porque fui a ayudar a implementar la Defensoría del Pueblo al primer defensor del pueblo, el señor Santisteban de Noriega, arequipeño de nacimiento. Ustedes lo considerarán porque fue el primero. Una institución muy importante, pero que lamentablemente con el pasar de los años ha perdido la importancia que debería tener como defensora de los derechos ciudadanos y el buen control de la administración pública. En segundo lugar, luego me he dedicado a ser jueza, ¿no? Jueza superior anticorrupción y luego jueza suprema. Como jueza superior he conocido los más graves casos de corrupción en el país a partir de las sentencias a Vladimiro Montesinos por la CTS de los 15 millones, pasando por el general Nicolás de Bari, pasando por casos como Andahuasi, el caso de el millón de Vladipolos, etcétera. Eso durante el gobierno de Fujimori y los sucesivos gobiernos, y por lo cual he sido víctima a veces de ataques infundados, porque consideraban que nuestra función en el tema de atacar a la corrupción desde el poder es muy complicado. Ustedes lo deben de saber, pero hemos sabido mantenernos en alto y hacer las cosas bien, hasta que llega el caso Odebrecht en el 2017 y luego los cuellos blancos del puerto, que también he tenido oportunidad de conocer, pero en este caso no sentencié. ¿Por qué? Porque como recién empezaban los casos, solo veíamos medidas limitativas de derechos, como allanamientos de domicilio, prisiones preventivas, etcétera. Entonces, aparte, y luego, gracias a Dios, tuve la oportunidad de llegar a la Corte Suprema, donde he conocido casos de terrorismo, casos de violencia contra la mujer, feminicidios, trata de personas, crimen organizado, robo agravado, que la verdad, todo el tiempo están los robos agravados de muchachos de 18 a 21 años, ¿no? Y que las penas son de 12 años, altísimas, que generalmente van a prisión, y también los casos de violencia contra los menores, que lamentablemente nos ha dado mucha pena, que pese a que es cadena perpetua la pena que se les impone, ellos continúan los casos de violación de menores y se habrán emitido aproximadamente 100 cadenas perpetuas. Paralelamente a ese trabajo dentro del Poder Judicial, ejercía yo y sigo ejerciendo la docencia universitaria en escuelas de posgrado, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la San Marcos de Lima, la San Martín de Porres, y también tengo el honor de enseñar en la Universidad Católica de Santa María, por lo cual 2 veces al año concurro a la ciudad de Arequipa y me quedo sábado y domingo a dictar un diploma de especialización para los casos de habeas corpus, ¿no? Y bueno, por la experiencia que usted nos... me siento muy contenta, Henry, de poder haber desempeñado a cabalidad y con mucha integridad mi función como jueza, en la cual ya cesé, y que ahora continúe en la docencia universitaria formando nuevas generaciones con ética y principios. Doctora, ¿y qué es lo que termina por a usted motivarla a ingresar a un terreno bien complicado? Usted me ha hablado de temas delicadísimos, corrupción, me ha hablado del caso Odebrecht, que ha terminado con varios presidentes investigados y algunos ya en prisión, y otros tantos casos más, ¿no? Como el caso de Vladimiro Montesinos y todo lo que ha significado la época de la dictadura. ¿Cómo es que de pronto Susana Castañeda Otsu deja las aulas académicas, deja el Poder Judicial y dice, quiero ingresar a política? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? A ver, las aulas académicas no las voy a dejar. Se permite que siendo senador o diputado se pueda ejercer. Ya, se va usted a mantener entonces en Yo me voy a mantener, aunque sea 2 cursos, ¿no? Porque yo quiero seguir formando a los jóvenes profesionales que quieren seguir capacitándose y formándoles en valores y principios. Eso lo pienso seguir haciendo. Ahora no sé cómo será el tema del esfuerzo y del tiempo, eso lo veré en su momento, ¿no? En segundo lugar, me preguntabas que por qué decido ingresar en la política, claro, a dar ese paso tan importante. Yo tenía pensado viajar al extranjero y seguir un PhD en materia de derechos de las mujeres
en la universidad más antigua de Europa, en Bolonia, porque yo tengo un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces mi idea era seguir un PhD en Derechos de las Mujeres en Bolonia, la universidad más antigua de Europa. Pero estos planes cambiaron cuando empecé a ver lo que está pasando en mi país, donde no es posible que el Congreso tenga secuestrado al Poder Ejecutivo y que lamentablemente los que llegan al Poder Ejecutivo sigan cometiendo delitos de corrupción de funcionarios. Entonces yo me pregunto, hemos trabajado tanto en el sistema anticorrupción y las cosas siguen y se mantienen. ¿Puede haber una corrupción sistémica que no se pueda romper y que sea no solamente a nivel del más alto cargo, sino también a nivel del ciudadano común y corriente que tiene que dar hasta para evitar una multa, un pago de 10 soles? Entonces, esos temas, creo yo, de prevención, esos temas de represión de lo que es la corrupción y también cómo el crimen organizado viene atacando a la población común y corriente que no puede, ni siquiera los taxistas, los dueños de unas pequeñas bodegas, trabajar con tranquilidad si no le cobran un cupo. Entonces me dije yo, prefiero quedarme en mi país y hacer la lucha desde adentro para poder brindar mis conocimientos y lo que yo conozco y he podido aprender durante todo este tiempo en corrupción, crimen organizado, violación de menores, trata de personas, derechos de las mujeres, discapacitados, porque tengo bastantes sentencias sobre ello, prefiero quedarme y hacerlo. Y la doctora Príncipe, Julia Príncipe, me convocó para participar en el partido País para Todos, donde soy invitada y postulo con el número 3. Y creo que por eso he decidido dar el gran paso, porque de lo contrario lo hubiese dejado. Creo que mi país necesita en este momento de un Senado que va a ser poderoso, ¿no? Por las razones que he indicado, tener gente proba, gente íntegra, lo mismo que la Cámara de Diputados. ¿Qué mensaje, doctora, usted quisiera darle a todos los electores? Porque ya falta muy poquito para llegar a elegir a nuestros representantes. Es cierto, Sí. todos ahorita estamos viendo el tema presidencial, ¿no? Con mucho entusiasmo. Cómo van las cifras, quién sube, quién baja, quién se mantiene. Pero no estamos mirando de cerca lo que nos debería de importar, que son las dos cámaras, diputados y senadores. En eso está la estabilidad del país. Si es que elegimos mal, vamos a repetir otra vez lo que pasó con Kuczynski, lo que pasó con Pedro Castillo, y vamos a tener probablemente 4 presidentes por periodo presidencial. ¿Cómo podemos cambiar esto? Y sobre todo, ¿qué mensaje usted le quiere dar a estos electores que todavía no han tomado una decisión firme sobre su voto para el Senado o para diputados? Muy bien dices de que la población está mirando al candidato presidencial, pero detrás de ese candidato hay candidatos a diputados y senadores que necesitan de tener el apoyo de una Cámara fuerte, de un Congreso de diputados y formado con senadores fuerte, porque si no va a pasar lo que tú acabas de decir, ¿no? Y lamentablemente seguiremos en lo mismo. Yo creo que es momento de que nuestro país encuentre tranquilidad, encuentre un momento de sosiego y de paz para poder estudiar y ver las hojas de vida de los candidatos y decidir por gente diferente. No es posible que 88 congresistas de 130 que tiene el país pretendan una reelección cuando resulta ser la institución que tiene el mayor porcentaje de desaprobación. Que se busque elementos que puedan hacer las cosas bien y para eso tendrán que ver sus hojas de vida, su trayectoria personal, porque no es fácil en un país como el nuestro llegar a tener un nombre y un prestigio, porque eso hay que cuidarlo muchísimo, como si fuera un cristal que al primer choque se rompe y entonces eso cuesta y cuesta mucho y para eso yo creo que el ciudadano tiene que informarse. Aparte de leer los planes de gobierno, aparte de escuchar mañana las propuestas en el debate presidencial respecto de sus candidatos a diputados y senadores regionales y nacionales, que lea bien, que se informe bien, voto informado. Yo por eso los invoco
a que ingresen a mi página web, susanacastaneda.pe, y a mis redes sociales, donde encontrarán toda mi historia de vida, que es la que yo ofrezco. Lo hice bien en la Fiscalía, lo hice bien en la Defensoría del Pueblo, lo hice bien en el Poder Judicial y lo haré bien en el Senado. Muchas gracias, doctora Susana Castañeda Otsu, candidata a senadora nacional por País para Todos con el número 3. No sé si tenga algunas palabras finales. Solamente agradecerte por la oportunidad que me has brindado, decirle a los arequipeños y arequipeñas que estuvimos en la Blanca Ciudad el día viernes y también el sábado, que Carlos Álvarez fue recibido con mucho cariño en esta ciudad heroica, cuna de la juridicidad. Por eso está la sede también del Tribunal Constitucional, y donde hemos ido por los mercados, por Yanaguara, por varios sitios, el terminal pesquero, y se ha sentido el calor y el cariño de la gente de Arequipa, hombres y mujeres, respecto de nuestro líder y también respecto de nuestras personas. La verdad, no esperaba un recibimiento de ese tipo. Estoy muy satisfecha. Decirles que tengan confianza en nosotros. De mi parte, que soy el número 3, se marca la carretera. Cuando esté en el Senado, no les fallaré, porque si tanto me ha costado mantener un prestigio a lo largo de mi vida, no lo puedo desperdiciar con 5 años en el Senado. Muchas gracias. Nuevamente, amigos de HBA Noticias, conversábamos con la candidata Susana Castañeda Otsu, candidata a senadora nacional con el número 3. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.